Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotras. Es un gozo, un privilegio saber que estás aquí. Y bueno, pues después de mucho tiempo estamos estrenándonos con esta serie titulada ¿Qué me cuentas de? Hoy está conmigo mi querida Lore Polanco, está desde Miami para hablar de uno de los personajes que nosotros tenemos en la historia bíblica, personajes que vamos a estar en esta serie mirando, con los cuales vamos a fortalecer nuestra fe, vamos a ser llenas de esperanza, también en algunos habrá confrontación, pero algo bien importante que vamos a ver a través de ello es el carácter de Dios reflejado en seres humanos, seres de carne y hueso, como tú y como yo, como nosotras, mi querida Lore. Y hoy, bueno, pues hoy, mi Lore, ¿qué me cuentas de Ana, este personaje que vemos en el primer libro de Samuel? Bienvenida, mi querida Lore. Gracias, mi Luz, gracias por el privilegio de acompañarte en este nuevo proyecto que Dios ha puesto en tu corazón y yo pues privilegiada de servir al Señor. Ana, ay, la historia de Ana realmente como tú dices, muchas veces los personajes de la Biblia nos confrontan y nos muestran situaciones o temporadas que nos toca vivir, pero más o menos acá, para no leer textualmente, Ana era una mujer que vivía una angustia muy profunda y creo que llegó hasta el punto de la depresión. Ella era esposa de un hombre que se llamaba Elcana. Vivían como en los tiempos de jueces, creo, mi Luz, donde era una época bien difícil porque había mucha maldad, pero Elcana y sus esposas, que Ana era una de ellas y la otra se llamaba Penina, como que iban todos los años a ir a ofrecerle a Dios al altar, iban como que todos los años tenían ese compromiso con el Señor, eran muy creyentes cuando en esa época no era muy común, ellos como familia, sí anualmente hacían esos votos al Señor. Entonces había algo en Ana que la acongojaba, como un deseo en ella de ser madre. Y creo, según que leí la historia de Ana, como que en esa época, no sé si era, tú me corregirás, no sé si era muy frecuente que los hombres tuvieran varias mujeres o era que Ana no pudo darle hijos y como el Cana pues quería descendientes, entonces su segunda esposa Penina sí le daba los hijos y sí cada vez le daba más descendencia y pasaban los años y Ana no. Entonces eso para Ana como que fue pasando el tiempo y tenía ese deseo, porque yo creo que la depresión son deseos insatisfechos que a veces nos llevan hasta ese punto y bueno, acá veo eso en la historia. Penina se convirtió en su rival, dice acá la historia, porque provocaba a Ana. Como ella no podía darle hijos a Elcana, era como que yo le doy los hijos, pero Ana tenía el amor de su esposo. Y quizás Penina podía haber sentido y eso es terrible, el sentir de que tu esposo no te ama o no te entrega ese lugar que Dios designó para que los esposos le provean a su esposa. Entonces, Penina no tenía el amor como lo tenía Ana, pero le daba hijos. Y Ana no le podía dar hijos, pero tenía el amor y para ella no era suficiente. De hecho, en la historia hay una parte donde el Cana le dice, mira, acá la tengo, es muy cortica, y el Cana le dice, como que, ¿por qué estás triste, Ana? ¿Por qué lloras amargamente? No soy yo más suficiente que 10 hijos, algo así le dice la historia. Pues realmente él no comprendía el dolor de Ana, de su deseo de ser madre. Y él creía como que si me tienes a mí, ¿por qué lloras o por qué? Pero era como que nadie la entendía. Nadie, nadie. Entonces ella en su angustia, en su dolor,
vivió muchos años así. Y eso me recuerda que a veces, pues bueno, no corremos como que realmente a la fuente que debemos correr, sino como que vivimos un proceso para llegar ahí. Y el proceso es primero que yo en mi humanidad mi hombre adámico o mi parte caída me hace como que primero buscar mis herramientas antes de ir a la verdadera herramienta que debería ser desde el principio, pero eso es nuestra naturaleza. Entonces, bueno, empiezo ese caminar y llega la depresión, porque si yo empiezo desde el principio, creo que Dios no permitiría eso, pero siempre buscamos como nuestras herramientas, nuestras formas de solucionar nuestras cosas. Hasta que Ana, bueno, todos los años pasaba, pero Ana un día dice la historia que derramó su corazón ante el Señor. De hecho, creo que el profeta Elí estaba ahí, no la escuchó porque ella no dijo ni una palabra. Cuando Ana de tanto sufrir, porque realmente cuando uno lleva tanto, por eso yo quería comenzar con la historia de Ana, porque me identifico mucho con ella, con tantos años de estar en ese sufrir y cálmate, hasta que ya un día uno dice, aquí tiene que haber algo más y el Señor entra en acción. Y Ana llegó a ese punto donde dijo y derramó su corazón delante del Señor y era tanto su angustia, Luz, era tanto su dolor que ella no decía palabras, ella lloraba amargamente y Eli creyó que ella estaba borracha, porque ella lo que hacía era mover sus palabras, era su corazón el que estaba ahí de dolor derramado ante el Señor. Y ella como que en ese momento ya, porque no, esa lucha también está acá en nuestra mente, ¿cierto? Entonces, si nosotros no buscamos como ese de que, bueno, ya yo decido confiar plenamente en el Señor, que fue lo que Ana hizo, derramó su corazón y la historia dice, entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Llega un punto en que ya no, nos cansamos, en que ya es que entra Dios, como digo, en escena y Ana dijo, ya, decido confiar en el Señor, decido esperar en Él. Pero para que lleguemos ahí, creo que siempre vivimos un proceso largo, un proceso de que el Señor nos encuentra y nos da a conocer que realmente, aunque caemos en esos pozos de desesperanza, de amargura, de tristeza como Ana, el Señor primero nos acompaña siempre y nos saca. Llega un momento en que todo tiene fecha de vencimiento y Él nos saca de esos pozos. Entonces, Ana empezó, confió en Él y llegó el momento en que la bendijo. Ella le hizo un voto también de confianza, no de confianza, sino que le dijo, si tú escuchas a tu sierva, y le concedes un hijo, ella le dijo que le iba a entregar a Samuel, que fue el primer hijo que ella tuvo y que nunca le cortaría el cabello, le pasaría navaja, dice la historia, creo. Y, y es impresionante cómo Ana le cumplió el voto al Señor cuando nació Samuel. Tú sabes lo que es entregar un hijo y llevarlo y decir, aquí lo tienes, wow. Eso es impresionante, es admirable. Y bueno, esto me recuerda admiro a Ana por su confianza que al final, después de tanto sufrimiento, decidió descansar en el Señor y confiar en Él y que nos cuesta, porque no lo porque no nos habla como estoy hablando contigo, porque cuesta. Cuesta decir, aquí estoy, Señor, me rindo, sí, realmente yo confío en que tú estás a cargo de esta situación, porque todos atravesamos diferentes situaciones, pero ahí vemos la mano poderosa de Dios en la vida de Ana. Así es, mi querida Lore. Y fíjate, esta historia que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el primer capítulo, nosotros nos encontramos con esta historia, ¿verdad? Y hay algo bien importante que me llamaba mucho la atención que en lo que tú nos ibas comentando, ¿verdad? Desmenuzando un poco, poniendo en contexto sobre la historia, era lo afligido que tenía el corazón esta mujer y que aún, ¿verdad? Siendo la esposa, pues, amada
no estaba completa. Y que cuánto tiempo habrá sucedido esto, por cuánto tiempo, qué tiempo se llevó en que Ana viniera y rindiera su corazón al Señor, porque dice que Penina tenía hijos y un hijo se lleva 9 meses y otro hijo, ¿verdad? Y allí dice que Penina seguía dándole hijos y había todo un contexto, hay todo un contexto cultural allí en el que no solamente, bueno, posiblemente era esto, que al no darle hijos Ana a Elcana, pues tenía a Penina para que le diera hijos, pero ¿qué pasaría cuando Elcana ya no estuviera? Sí, porque recordemos que ellas quedaban vulnerables, ¿verdad? Y yo creo que ahí llega no solamente la amargura, yo puedo notar que Ana no solamente vivía en la aflicción, en la tristeza de no tener hijos, que aunque tenía el amor de Elcana no le era suficiente, eh, en nuestra naturaleza caída, en nuestra humanidad, tuvo que haber vivido una vida llena de amargura, porque dice que Penina le era, ¿verdad? De burla, una vida también en la que ella sabía que su futuro estaba en juego cuando el Cana ya no estuviera, ¿verdad? Y que cómo nosotras podemos notar que esto que el Cana le dice, que tú nos mencionabas ahí en el verso 8 de este primer capítulo, que dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y hay algo bien importante que nosotras podemos aprender hoy. Nosotras podemos buscar, ¿verdad? El día de hoy hay muchas cosas con las que nosotras pudiéramos creer que podemos llenar ciertos vacíos que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Ciertas necesidades. Listo, yo me busco un trabajo y yo ya estoy allí completa y yo, no sé, me puedo comprar un vestido muy bonito, ya me puedo llegar a sentir muy bien y todo esto, pero es algo más allá que nosotros, como dice su palabra, no podemos comprender el corazón, pero que Dios mira y que de cierta manera nos lleva, ¿verdad? A arrinconarnos como el novio, el esposo que es, a manera de que nos rindamos a Él. Sí, Milú, eso me hace acordar, es que el mundo eso es lo que te ofrece. Es como que, no sé si has escuchado por ahí, había un lema de una iglesia que decía, pare de sufrir. De eso no se trata. No se trata de eso. Entonces sí, es así como tú dices. Así es, porque fíjate bien que no se trata solamente de parar de sufrir, no se trata de eso, es algo más allá. El momento es ir a la fuente correcta. Y la Así es. fuente está acá. Así es, y luego, ¿sabes por qué? Porque nosotros podemos darnos cuenta a través de la escritura, y tú lo decías, ¿verdad? Nos los contabas, cómo es que Ana, ¿cuál era? Todo, tuvo que haber sido todo un panorama, ¿verdad? En su vida. A veces nosotros no solamente es el problema de tener, no sé, quizás, ¿verdad? Un hijo problemático, rebelde, no, sino todo lo que conlleva esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque algo que me llama mucho la atención es que, ¿cuál era la razón, la aflicción? Bueno, no tenía hijos, ¿ok? Todo esto que hablamos, que tal vez ella se hacía en su cabecita, ¿verdad? Quizás sí tuvo que haber tenido ella estos pensamientos, qué sucedía cuando no estuviera el Cana y no sé, algo más. Pero algo así que me llama mucho la atención, que cuando ella va a derramar su corazón delante del Señor, tanto que Él la da por ebria, ¿verdad? Te invitamos a que leas la historia por completo. Hay algo bien importante, que ella yo creo que lo que quería era, no, ella quería mirar que Dios notaba su angustia y su aflicción, porque algo que nos llama mucho la atención es que ya una vez que Dios le concede tener hijos, ni siquiera se queda con él. O sea, que cuando el Señor te concede quizá ese trabajo que tú deseabas, ¿sí? Que cuando el Señor te concede ver a tu hijo en los caminos del Señor, que cuando el Señor te concede el amor de un esposo, ¿verdad? Que quizás se ha enfriado, se ha alejado de ti. ¿Qué va a pasar cuando el Señor te conceda eso? Porque Ana, ¿verdad? Es concedida, es escuchada su oración y le concede a Samuel como hijo. Pero ella entrega a Samuel como diciéndole, Señor, mira,
Esta era mi aflicción, mi preocupación, no lo sé, pero ya que yo he hallado gracia delante de ti, que yo he notado que tú has escuchado mi aflicción, que yo he comprobado que tú tienes ese cuidado de mí, aquí está mi hijo y te lo entrego es para ti. ¿Qué tan dispuestas estamos, verdad, a notar? Qué bueno que hay cosas que no llenan nuestro, el vacío que podamos llegar a tener en el corazón, pero qué tan dispuesta a entregarle al Señor. Fíjate, me recuerda esto como cuando Abraham tenía, ¿verdad? Este hijo que había tenido con la egipcia, ¿verdad? Y pues ahí vemos también cómo el Señor, orquestando, el Señor lo que promete lo cumple y le da el hijo de Isaac después de toda una, ahora sí que de toda una Pero problemática que se dio Abraham, ahí. por Abraham, por la esposa de Abraham y Abraham que tuvieron a Ismael. Exacto, sí. Por no esperar en el Señor. Bueno, pero imagínate que ya que cuando Abraham tiene a Isaac, que le dice al Señor, dámelo acá, nosotros podemos ver a Abraham, ¿verdad? Entregándoselo, al igual a Ana. Dice que estaba en amargura, dice que lloraba. Ni siquiera el amor del Cana le estaba siendo suficiente. Y cuando Dios responde a su oración, ella está dispuesta a entregar a su hijo. Porque yo creo ahí, mi luz, es cuando encontramos el verdadero tesoro. Es que no está en lo que Dios pueda proveerme o no, porque ahí entra la soberanía de Dios. Entonces, si yo busco a Dios como el genio de la lámpara, el que venga y siempre, bueno, pasé por eso. Es un caminar largo realmente, conocer al Señor íntimamente y conocer lo que Él tiene para nosotras. Pero Él nos enseña, Él nos va enseñando y creo que cuando ya entendemos, una vez escuché una historia de un labrador que iba a comprar un campo y él encontró ahí en ese campo ese tesoro y él vendió todo porque ya había encontrado el verdadero tesoro. Entonces es como que esas dos historias que tú cuentas es que ellos se dieron cuenta quién es el verdadero tesoro. Es Dios, no se trataba del por qué yo llegué a los pies de Dios, ok, ya me lo cumplió, el Señor lo hizo, el Señor lo puede hacer, no lo puede hacer, Él sabrá. Pero si lo hace o no lo hace, es que como Pablo desde la cárcel alababa a Dios. No se trata del milagro, se trata de quién hace el milagro. Creo yo que lo veo desde ese punto de vista. Sí, así es, tener muy, muy presente eso, porque sí es cierto, ¿qué hubiese sucedido si Dios no le hubiera otorgado el hijo que pedía Ana? ¿Verdad? ¿Qué sucede con nosotros cuando no vemos, ¿verdad? Lo que pedimos o anhelamos al Señor. ¿Qué sucede? Le seguiremos amando, seguiremos viniendo a Él como esa fuente que es, ¿verdad? Y hay algo que a mí me fascina mucho, que Ana nos enseña precisamente eso, la confianza en el Señor, ¿verdad? El darnos cuenta que nada puede satisfacer nuestro corazón, sino solamente cuando venimos a Él, cual fuente es y ahora sí, despojarnos de lo que nosotros podemos llegar a tener, reconociendo que todo le pertenece a Él. Esto es algo bien importante, reconociendo que todo le pertenece a Él. Y hay algo que a mí me fascina, que Ana yo creo que no se imaginó, y que yo creo que tú y yo, Lore, y cada una de las que nos estén escuchando, ¿verdad? Muchas veces no nos vamos a imaginar de aquello con lo que el Señor nos puede sorprender cuando estamos dispuestas a entregarle el corazón y dispuestas, ¿verdad?, a dejar que su voluntad se haga en nuestra vida. El que Ana, ¿verdad?, fue bendecida luego con más hijos. Sí, esa y cómo esta oración que nosotros, este cántico que nosotros vemos que Ana hace, ¿verdad? Y esto es algo bien importante que también nosotros vemos dentro de la historia de esta mujer, que no solamente se quita su aflicción, ¿verdad? Es recompensada, sino el agradecimiento que ella, ¿verdad? Ofrece al Señor con este cántico. Es un cántico que de verdad a nosotros nos encanta cuando lo estudiamos, cómo dice que se regocijó. Fíjate qué hermoso esto que dice en el capítulo 2 vemos este cántico de Ana y que dice, mi corazón se regocija en el Señor, ¿sí? No se regocijó en el Hijo que le entregó, no habla de eso, dice se regocija en él, ¿verdad? Y me encanta porque dice,
por cuanto me alegré en tu salvación y no hay santo como tú, oh Señor. O sea, todo su agradecimiento, toda su alabanza, este cántico no es de que, ay, qué bonita soy, ay, qué feliz estoy, sino del agradecimiento de lo que Dios hace con él. Y me encanta cuando ella dice, y no hay refugio como el Dios nuestro, ¿sí? Ah, Y dentro de este cántico ella dice, no hay refugio como el Dios nuestro. Quizá el Señor no lo hubiese otorgado, pero este cántico de Ana habla lo que había realmente en su corazón. Me encanta que dice, porque el Dios de todo saber, ¿sí? Es Jehová y a él toca pesar las acciones. Lo que Ana fue a hacer cuando fue y derramó su corazón era mirar, era mostrar que si ella no estaba siendo favorecida teniendo muchos hijos como los tenía Penina, ¿sí? Que ella no estaba siendo del todo plena, aún teniendo el amor del Cana, ¿verdad? Ella estaba mostrando que toda su dependencia era en Dios y que Dios, ¿verdad? Exalta al humilde y cuida y guarda de aquellos a los que acudimos a Él. Qué hermoso. mira, mi luz, aquí tengo una frase de John Piper que me gustaría compartir, que él dice, de vez en cuando llora profundamente por cómo esperabas que la vida fuera. Llora por las pérdidas, luego lávate la cara, confía en Dios y abraza la vida que tienes. Esto lo copié porque es como el dolor de Annie, yo me identifico tanto con ella que es ahí cuando Dios me logró dar esa visión de que aunque no se ha dado lo que realmente mi corazón anhelaba, se trata de Él. Y Él te logra dar esa paz, esa tranquilidad, esa paz que el mundo y los placeres no da. Y como dice Él aquí, luego lávate la cara, confía en Dios y abraza la vida que tienes. Empieza uno a ver la vida diferente, diferente a cuando tú decides caminar en esa angustia, en esa depresión, en el de por qué a mí, el que no, es que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Entonces, esta frase creo que va muy acorde a la historia de Ana. Y hay algo que con eso que nos dices, cuando a veces lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, que Ana dice dentro de su oración, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ah, Porque ¿cuánto tiempo había pasado? Penina dice que tenía ya hijos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo habrá pasado en el claro, que quizás como- ella estuvo esperando, ¿verdad? Ujú. A tener hijos, no veía nada, quizás empezó, y la angustia empezó a crecer más. Y a veces estamos en esa misma situación en que no vemos que suceda nada y estamos allí, como decimos a veces, ¿verdad? Apechugando nuestro corazón. Ahí estamos allí en lugar de venir y desbordar el corazón delante del Señor, no esperar más, levantarnos y lavarnos la cara, como nos decías ahorita. Así es, mi luz, así es. Mira lo que dice Filipenses 4. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Sí, así es. Es muy importante que nosotros recordemos esas palabras, porque a veces estamos tan preocupadas todo, por todo, en lugar de venir y decirle, Señor, esto, yo creo que cuando Ana lloraba, no lloraba tanto por la angustia de no tener hijos, sino por todo lo que ella vivía, ¿sí? Todo lo que ella vivía, como decíamos en un principio, estaba afligido su corazón por ello, ¿verdad? Triste, pero yo creo que ya una vez que ella desborda su corazón, que ella siente que Dios inclinó su oído, ¿verdad? Porque sí, recordemos el contexto de la historia, que era en un tiempo en que hacía cada quien como quería, ¿sí? Sí. Había pocos piadosos. Y esto me llama también mucho la atención, que ella era
dentro de ese remanente que se estaba guardando, ¿verdad? Todavía vez con vez cada año llegaban y ofrecían sacrificio, a pesar de que no tenían en ese momento directamente quien los dirigiera, porque es algo bien increíble, ¿verdad? Que su hijo llega a ser uno de esos jueces que el Señor levantaba para dirigirlos en una época y que nuevamente volvían a hacer lo que ellos querían y entonces levantaba otro y que Samuel llega a ser el último juez que llega a tener la nación en ese tiempo, ¿verdad? Y que de qué manera el Señor bendice a la nación por medio de este hijo, de aquella mujer que en medio de toda una corrupción que se estaba viviendo en la época, ella, ¿verdad? Junto con su esposo, ella seguía viviendo esa vida piadosa que agrada al Señor. Correcto, y que el resto no lo hacía, eran muy pocos, sí. Así Sí. es, Así Mil. es, mi Lore. Pues qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es que aprendamos a través de las escrituras. Es algo bien hermoso que nosotros vamos a estar mirando, cada semana vamos a estar hablando de un nuevo personaje bíblico, así que los esperamos la próxima semana para que veamos el nuevo personaje que vayamos a tener en el cual nosotras vayamos aprendiendo cada día de que tenemos una naturaleza humana, una naturaleza caída, tenemos situaciones que los personajes en la historia bíblica nos muestran y ese carácter hermoso del Señor, del que cuando tú vienes y le desbordas tu corazón, Él escucha. Él conoce precisamente lo que hay allí, Él sabe que Él es, tú debes de saber que Él es la única fuente que tú necesitas y que hoy Ana nos ha mostrado, ¿verdad? Que en medio de todo lo que ella vivía, ella podía recurrir a aquel que podía llenar ese vacío que tenía en su corazón, que ni aún el Cana, su esposo, podía llenar. Eh, ¿Qué es lo que tú crees que necesitas al día de hoy? ¿Qué puedes aprender de la historia de Ana? Déjanos tu comentario allí para que nosotros también estemos orando tus opiniones y te invitamos a que, bueno, pues te unas con nosotros la próxima semana. Gracias, mi querida Lore, por esta pequeña conversación. Dios te bendiga. Gracias a ti por esta bendición. Para... Sí. Ajá. Ay, no, estoy tan feliz. Así es, y estamos estrenando. Y gracias a cada una de ustedes por sus comentarios. Dejen una manita arriba, suscríbanse al canal si es la primera vez que nos miran y nos estamos viendo la próxima semana. Dios les bendiga.